Daniel Manucheri, a quien le damos la bienvenida. Diputado, ¿cómo le va? Buenos días, gracias por estar con nosotros. Hola Claudio, placer poder saludarlos. Sí, diputado, preguntarle en primer lugar su impresión respecto de esta diligencia que se concretó durante la jornada de ayer. Mire, yo lo primero a decir respecto del caso Hermosilla en general es que este caso es la respuesta a la pregunta de la ciudadanía de por qué grandes empresarios y grandes políticos involucrados en grandes escándalos no terminan en sanciones punitivas fuertes. La explicación claramente es porque existen abogados como el señor Hermosilla que tejen una serie de redes impropias en el mundo político, en el mundo judicial, en la policía, en la fiscalía, como nosotros hoy día estamos viendo justamente en el caso Hermosilla. Lo que ha acontecido ayer es una situación importante porque el señor Hermosilla, quien ha pasado de calidad de testigo inicialmente en el juicio a calidad de imputado, ha prestado declaración a solicitud de la Fiscalía, una declaración larga de 4 horas que va a continuar hoy día, en donde nosotros esperamos que esto sea la parte final de una investigación que se ha realizado y que pueda derivar en lo que esperamos todo el mundo, que es la formalización, en donde se pueda además solicitar la prisión del señor Hermosilla. Diputado, cuando el año pasado se revelaron estos audios, su contenido fue tan impactante que muchos de nosotros pensamos que, bueno, aquí efectivamente puede haber un parteaguas, ¿no?, respecto de cómo se manejan este tipo de situaciones en nuestro país, porque hay un consenso respecto de que en los audios efectivamente se reconocen una serie de delitos. El tema es comprobar si es que esos delitos se concretaron o no, pero de que habla de delitos o que se habla de delitos en los audios, eso es innegable. Pero lo que ha ocurrido posterior es que efectivamente no se habla del tema en la discusión pública, pocas veces, a menos que sea por hitos como el que estamos comentando ahora, no se hace continuidad respecto de cuáles son las consecuencias o qué medidas se pueden tomar para que efectivamente no se caiga en este tipo de situaciones y da la sensación poco a poco que nuevamente vamos a caer en lo mismo y esto se va a meter debajo de la alfombra y la vida sigue, ¿no? ¿Qué tiene que pasar finalmente para que haya un remesón tal que se tomen medidas para que esto no se vuelva a repetir en el fondo? Lo que usted dice, Claudio, es cierto. Nosotros lo vemos en la Cámara de Diputados, donde a diario, para hablar de cualquier tema, para hablar de Venezuela o de otros temas, hay un festival de codazos de parlamentarios para poder referirse a esto, pero en el caso Hermosilla la verdad es que estamos bastante solos en esta lucha que estamos dando porque se pueda hacer justicia. Nosotros con la diputada Chicardini somos además querellantes en este caso, no solamente nos hemos quedado con declaraciones al respecto, sino que además interpusimos una querella porque estamos convencidos de que lo que acontece es extremadamente grave, porque nosotros hablamos de un nivel de corrupción dentro de esferas de poder extremadamente relevantes para nuestro país. Como bien decía anteriormente, el señor Hermosilla pone a disposición estas redes que construye de grandes empresarios, de grandes políticos, todos siempre lo buscan cuando están involucrados en escándalos de corrupción, de colusión, de situaciones. Veamos los casos que ha llevado el señor Hermosilla, son todos casos de alta connotación pública. Pero además, nosotros cuando tenemos una situación de criminalidad en el país preocupante, tiene que existir un cerco extremadamente rígido para que la corrupción no penetre en instituciones tan relevantes como los tribunales, como la policía, como la fiscalía, porque si la corrupción penetra en ese lugar, la verdad es que la situación de la criminalidad en nuestro país entraría en una fase extremadamente compleja.
podemos caminar a situaciones como las que vemos en países como México, como Colombia, en donde el narcotráfico ha logrado penetrar a fondo las instituciones de una manera que después es extremadamente difícil poder volver atrás. Por eso este caso es tan importante, por eso nosotros esperamos que se pueda avanzar en sanciones drásticas. Es difícil poder enfrentar, porque aquí hablamos de una persona extremadamente poderosa, el señor Hermosilla, pero que ojo, no solo es el señor Hermosilla, porque el señor Hermosilla, más bien lo que nosotros hemos ido dilucidando es que él es una herramienta al servicio de otras personas. Entonces lo importante hoy día, además de poder avanzar en la formalización del señor Hermosilla, es poder dilucidar qué otros actores hacían parte de esta verdadera red de corrupción que se articulaba para distintos fines, para nombramiento de altos cargos, para influir en el Poder Judicial, para poder sacar adelante juicios que eran complejos, y para poder, lo hemos visto hoy día respecto a los impuestos internos, en donde el mismo señor Hermosilla habla de la necesidad de poder hacer caja para poder pagarle una coima a un contacto que él tiene dentro del servicio. Entonces, creo que son temas que son extremadamente importantes que deben ser abordados. Uh-huh. Diputado, bueno, de acuerdo a lo que ustedes pudieron trabajar en la comisión investigadora respecto de este caso, ¿qué es lo más urgente o lo más grave que pudieron detectar? Porque efectivamente usted mencionaba que este caso demostró las grandes redes o las redes que tenía Luis Hermosilla en sectores muy importantes de mucho poder, pero que además son muy variadas. Estamos hablando del sistema financiero, del servicio de impuestos internos, poder judicial, en fin, qué decir del poder político. Es decir, es una amplia gama, por así decirlo, de redes, ¿no? Pero de acuerdo a lo que ustedes pudieron trabajar en la comisión, ¿qué es lo más urgente, qué es lo más grave? Yo creo que hay que buscar, o sea, hoy día hay que englobarlo, porque en todas las instituciones son extremadamente graves. Hermosilla es una figura que lograba hackear el sistema para poder favorecer a poderosos. Si nosotros, aprovechando que estamos en los Juegos Olímpicos, lo viéramos en jerga deportiva, era un abogado que actuaba con doping, porque tenía un punto favorable conseguido de manera ilegítima frente al resto de los litigantes en los juicios, porque cuando él tiene la capacidad, o sea, cuando él tiene, por ejemplo, un ministro de la Corte, como el señor Ulloa, que reconoce que le envía poemas todas las mañanas en agradecimiento al señor Hermosilla, evidentemente, y ese juez después va a tener que fallar una causa respecto que donde el señor Hermosilla es abogado, evidentemente estamos en presencia de situaciones que son muy complejas. Lo que acontece en el Poder Judicial es extremadamente complejo por todo lo que implica. Lo que aconteció en la Policía de Investigaciones es extremadamente complejo. Lo que aconteció en la Fiscalía, imagínense que el señor Hermosilla, lo que nos hemos enterado es que con el esposo de la ministra Vivanco habrían intentado ofrecerle el pago de un doctorado a un fiscal para que se bajara a favor de otro fiscal, que no es el fiscal Valencia. Pero imagínense en qué situación estaríamos actualmente si esa operación que hubiesen montado hubiese sido exitosa. Si esa operación que ellos estaban montando hubiese sido exitosa hoy día, el caso Hermosilla estaría siendo investigado por un fiscal que habría puesto esta red de la cual el señor Hermosilla era parte. Entonces, creo que son todas aristas que son demasiado relevantes para el rumbo de nuestro país. Uh-huh. Estamos conversando con el diputado por la región de Coquimbo del Partido Socialista, Daniel Manukeri, presidente además de la comisión investigadora que abordó este caso, el caso Hermosilla. A propósito de que mencionaba a la Fiscalía, a la Justicia, ¿qué rol espera precisamente de lo que puede hacer el Ministerio Público en este caso? Porque hay distintas incertidumbres, ¿no? Por un lado, efectivamente, qué tan independiente o qué tan
imparcial puede hacer esta investigación tomando en cuenta la persona que se está investigando y las redes y las distintas, por así decirlo, cercanías que pueda tener con distintos integrantes del Poder Judicial, pero también tomando en cuenta las características propias de este tipo de investigaciones, que ya sabemos que son lentas, que son muy complejas y que pueden tomar mucho tiempo antes de que incluso podamos conocer, por ejemplo, algún tipo de formalización o de resolución más concreta por parte de la Fiscalía. ¿Qué se puede esperar en ese sentido? Mire, aquí hay un debate público respecto de la rapidez en la formalización del señor Hermosilla. Yo quiero ser bastante claro. A mí, personalmente, más que la rapidez en la formalización del señor Hermosilla, lo que a nosotros nos interesa es que esa formalización sea bien hecha. Porque cualquier ventana donde el señor Hermosilla vea la posibilidad de echar abajo el juicio, con las redes poderosas que tiene hoy día, claramente van a ser utilizadas. Entonces nosotros lo que esperamos es que se formalice, pero que sea una formalización lo suficientemente contundente para que el juicio no se venga abajo. Porque hoy día nosotros hablamos de una persona que puede estar hoy día con un nivel de redes dentro de aquellos que van a tomar las decisiones respecto a ese juicio, que muchas veces ni siquiera nosotros podemos conocer. No sabemos cuáles son todos los contactos que él puede tener dentro de las distintas instituciones, dentro de la propia Fiscalía, dentro del propio Poder Judicial, porque ya es evidente que él posee estas redes. Yo confío en el trabajo que pueda realizar la Fiscalía. Nosotros conversamos con el fiscal nacional, le hicimos ver la importancia respecto de este caso, le entregamos las conclusiones de la comisión investigadora. Confío en el trabajo que pueda realizar la unidad de anticorrupción de la Fiscalía, en donde el fiscal Eugenio Campos me parece que es una persona seria, y que además creo que la Fiscalía hoy día sabe que se juega su credibilidad en el caso Hermosilla, y los tribunales de justicia también se juegan su credibilidad, y no me cabe duda alguna que tanto en la Fiscalía como en el Poder Judicial está plagado de gente honesta, de gente trabajadora y gente profesional, que cuando ve que existen este tipo de situaciones como la que aconteció con el señor Hermosilla, o la que ha acontecido en el Poder Judicial, o lo que aconteció en la Policía de Investigaciones, se escandaliza cuando ve estas situaciones. Y yo confío que esas personas honestas que están dentro de las instituciones tengan la capacidad de poder tener el suficiente coraje para que en el caso Hermosilla se haga justicia. Uh-huh. Diputado, bueno, ya se promulgó el año pasado la Ley de Delitos Económicos y Ambientales. ¿Es suficiente para este tipo de situaciones o se requiere complementar finalmente esa norma? La norma de delitos económicos es una norma muy fuerte y es una buena norma. Y creo que indudablemente es un paso adelante en nuestro país. Recordemos que aquí durante largo tiempo era conocido que los casos terminaban en clases de ética. Pero no sacamos nada con hacer lleno de leyes si finalmente los poderosos, que en este caso son los afectados con las leyes de cuello y corbata, van a tener la capacidad de contratar abogados como el señor Hermosilla, que van a ir a un juicio en donde el juez que está sentado adelante es una persona que le envía poemas todas las mañanas, y el jefe de la policía es alguien que puso él, y existen este tipo de redes, y tiene redes en la Fiscalía y tiene redes en todas partes. Indudablemente no va a haber ley que sea suficiente para poder conseguir justicia en casos que
que son muy relevantes para la gente, porque cuando nosotros vemos lo que pasa con Enel, por ejemplo, que genera un nivel de abuso en las personas tremendo. Veamos, nosotros desde el año 2021 estamos esperando el fallo de las negligencias que hubo en esas lluvias. Imagínense las de ahora, que se van a interponer las demandas seguramente, van a tener que esperar 3-4 años para que eso suceda. O lo que pasó con la colusión del confort, que tuvimos que pasar 9 años para que finalmente se terminara con un fallo desfavorable para la gente. Y como decía yo anteriormente, cuando uno se pregunta el por qué acontecen ese tipo de situaciones, es porque estos poderosos que abusan de la gente tienen la capacidad de contratar a operadores del Poder Judicial como el señor Hermosilla, que finalmente en los juicios lo que hacen no es poner por delante su conocimiento penal ni argumento jurídico, sino apelar a sus contactos que ha construido en base a situaciones impropias como escalamiento dentro del Poder Judicial, como nombramiento en la Policía de Investigaciones, como influencia en la Fiscalía. Uh-huh. Bueno, diputado, queremos agradecerle estos minutos que ha tenido para conversar con nosotros. Vamos a ver qué más se puede saber respecto de esta investigación, que recordemos está en calidad de reserva, así que muchos antecedentes no pueden salir a la luz, pero sí vamos a estar muy pendientes de su desarrollo. Diputado, que esté muy bien, que tenga un buen día. Buen día a ustedes. Son las 8 de la mañana con 30